Gracias y paz, hermanos. Estamos entrando en nuestro 13º día del ayuno y también de nuestros devocionales. Como hemos dicho, esperemos que esté junto con nosotros. Si no comenzó el ayuno, está a tiempo todavía de comenzar. Vamos juntos a orar y clamar por lo sobrenatural. Amén. Y hoy queríamos estar hablando del tema de hoy, de este día del devocional 13º, es el poder ex resurrección. Y Pablo, allí en el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo revela aquí la meta de él. El objetivo, el propósito de Pablo era alguien que tenía una meta, ¿verdad? Si yo le preguntase a usted cuál es su meta, cuál es su objetivo a ser alcanzado, si usted demorase un poco en pensar, ¿será que realmente usted tiene un objetivo, una meta en su vida, en llegar o alcanzar algo? Amén. Pablo sabía lo que él quería, o sea, él tenía ya una meta. Y él dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él tenía un propósito. Y él sigue diciendo también allí en la palabra, en 1 Corintios 9:26, sí que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pablo decía aquí, ¿verdad? Yo corro con una meta, yo corro con un objetivo. Dice, y sí que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no corro por correr, no corro como quien sale a correr sin una meta a donde quiere llegar. Y él continúa diciendo, de esta manera peleo, o sea, yo tengo una lucha, una pelea, no como quien golpea al aire, o sea, no doy puños o piñazos al aire sin propósito. ¿Por qué? Porque usted se va a cansar. O sea, la meta, la carrera de él tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Primero, conocer a Jesús. Ese debe ser nuestro propósito en estos días de ayuno y oración, conocer más a Jesús. El segundo era conocer el poder de la resurrección de Cristo. Debemos desear conocer el poder de la resurrección de Cristo. Y segundo y tercero, conocer la comunión de los sufrimientos de Cristo. La comunión de los sufrimientos de Cristo. Hay una comunión cuando padecemos los mismos sufrimientos que Cristo padeció. O sea, Jesús decía, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces ese era el propósito que tenía en el corazón Pablo, ¿verdad? Y ahí, si nosotros vemos el versículo 10 y el versículo 11, dos veces repite Filipenses 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, dice el versículo 10. En el versículo 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y aquí hay una diferencia. Para nosotros es lo mismo, pero en el original, la primera resurrección, la palabra es anástasis. Para la primera palabra, resurrección. Para la segunda resurrección es ex anástasis. O sea, la palabra es parecida, con la diferencia del prefijo ex. Entonces, ese ex significa una posición superior o un movimiento para afuera. Entonces, la segunda resurrección, que él decía, al fin de conocer el poder de la resurrección, o sea, del poder para afuera, de manifestar el poder de Dios para afuera, el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no le dio espíritu de cobardía a usted. Y dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Primera Juan 4:4 dice, hijitos,
vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. 1 Juan 4:4. Vencimos al diablo porque mayor es el que está en usted que el que está en este mundo. Y después en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya está en Tacuarembó, hasta en Montevideo, hasta en cualquier parte del Uruguay, hasta cualquier parte del mundo seremos testigos, porque el Espíritu Santo ya descendió sobre nosotros, ya está sobre usted. Y por último, es el mayor poder demostrado. En Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Y 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Dios, el que no conoció pecado, lo hizo pecado a Cristo para que nosotros fuésemos justicia, hecho justicia en él, para que podamos experimentar el poder que Pablo decía: yo no pretendo decir que ya lo alcancé, pero prosigo al blanco, prosigo a la meta. ¿De qué? De conocer el poder de la resurrección de Cristo, el poder para afuera, que en estos días nosotros podamos experimentar y manifestar el poder de Dios hacia afuera, hacia el mundo, hacia aquellos que no conocen al Señor. Amén. Que estos serán días de experimentar milagros sobrenaturales, hasta que lo sobrenatural sea común en nuestro medio. Así lo será. Manifestaremos el poder de la resurrección de Cristo que habita en nosotros a través de su Espíritu. Amén. Que el Señor lo bendiga. Tenga un día bendecido.